¿Verdad que a veces escuchamos la palabra prenupcial y de inmediato pensamos en desconfianza o en estar preparándose para el fracaso? Bueno, vamos a cambiar esa perspectiva por completo. Bienvenidos a esta explicación visual, donde vamos a transformar este concepto tan incomprendido en una herramienta súper práctica. O sea, vamos a sumergirnos de lleno y descubrir cómo un contrato de este tipo es en realidad la mejor guía para tener total claridad financiera antes de casarse. Nuestra agenda de hoy es súper clara y va al grano. Punto 1. ¿Qué es un prenupcial? Punto 2. Sus propósitos. Punto 3. Los tipos de régimen patrimonial. Punto 4. Algunos ejemplos de cláusulas clave. Y finalmente, punto 5. Los requisitos y prohibiciones. ¡Arrancamos! Sección 1. ¿Qué es un prenupcial? Vamos a empezar por la base absoluta para estar todos en la misma sintonía. Es la pregunta del millón, ¿no? Más allá de todo ese drama que nos venden en las películas o en las telenovelas, ¿cuál es la esencia real de este acuerdo en nuestro día a día? En pocas palabras, es un documento legal muy formal que se firma antes del matrimonio. Su función principal es dejar las reglas clarísimas sobre los bienes, las deudas, los ingresos, todo el patrimonio vaya. Y el verdadero propósito aquí no es crear división, para nada, es prevenir conflictos futuros estableciendo un panorama totalmente transparente desde el día número 1. Pasamos a la sección 2, propósitos del contrato. Vamos a ver para qué sirve realmente en la práctica y por qué querríamos firmar uno. Primero que nada, hay que quitarnos esa idea de que los prenupciales son solo para millonarios con yates o celebridades. Sus usos cotidianos son vitales. Sirven para proteger esos ahorritos que teníamos antes de casarnos, para definir cómo se manejará el dinero y, algo que salva muchísimos dolores de cabeza, regular las deudas. Básicamente, dice quién paga qué. También asegura que las herencias se queden en la familia de origen e incluso protege financieramente a los hijos de relaciones anteriores para que su futuro no se vea afectado. Pura planificación preventiva e inteligente. Sección 3. Tipos de régimen patrimonial. Ya entendimos el por qué, ahora vamos al cómo. Existen 3 estructuras financieras principales para armar este acuerdo. Empecemos con la separación total de bienes. Imaginemos a Ana y Carlos. Ana entra al matrimonio con un departamento de $150,000 y Carlos aporta un negocio de $80,000. Bajo este régimen, lo de Ana es de Ana y lo de Carlos es de Carlos. Si deciden separarse, no hay patrimonio común que dividir. Ella conserva su departamento intacto y él su negocio, sin importar cuántos años hayan estado juntos. Como dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas. Ahora, en claro contraste, tenemos la sociedad conyugal, o de gananciales. Veámoslo con Luis y María. Luis tiene $20,000 ahorrados de antes de casarse. Eso se considera solo suyo. Pero, ya casados, compran juntos una casa de $200,000. En caso de divorcio, los ahorros originales siguen siendo exclusivamente de Luis. Pero la casa, esa sí se divide 50-50, $100,000 para cada quien. Y esto nos lleva a la tercera opción, el régimen mixto o participación en ganancias. Aquí la dinámica es súper interesante. Pensemos en Pedro y Sofía. Durante su matrimonio, cada quien maneja lo suyo. Pedro logra ganancias por $300,000, mientras que Sofía obtiene $100,000. Al divorciarse, se calcula esa diferencia, que es de $200,000, ¿cierto? Bueno, para igualar la balanza, Sofía recibe una compensación de $100,000, equilibrando así el crecimiento que ambos tuvieron durante la relación. Llegamos a la sección 4. Ejemplos de cláusulas clave. Es momento de pasar de la teoría a la práctica y ver cómo lucen estas reglas ya redactadas en papel. Este es el esqueleto indispensable del contrato. Para que valga, requiere identificar perfectamente a las partes, un inventario súper detallado de lo que se tiene y lo que se debe, el régimen patrimonial que ya discutimos, reglas sobre bienes futuros, acuerdos de manutención se aplican, y ojo aquí, tiene que estar firmado ante un notario público y, lógicamente, tener fecha anterior a la boda. Para ver esto en acción, traigamos de vuelta a Ana y Carlos para analizar la cláusula de herencias. Imagínense que el papá de Ana fallece y le deja una finca de $250,000. Bueno, esta cláusula es literalmente un escudo. Asegura que esa finca sea propiedad 100% de Ana. Carlos no tiene ningún derecho legal a reclamar ni un centímetro, protegiendo el patrimonio de la familia de origen. Y con esa misma lógica funciona la cláusula de deudas, que de verdad muestra el nivel de blindaje que te da este contrato. Si Carlos decide pedir un préstamo de $50,000 para su negocio y por cosas de la vida el negocio falla, el banco no puede ni voltear a ver el departamento de Ana para cobrarse. Las responsabilidades son estrictamente individuales y el riesgo de uno no arrastra al otro. Hagamos un viaje en el tiempo. 10 años después.
Si Ana y Carlos deciden separarse, esta cláusula entra a operar de forma casi quirúrgica. Ana conserva su departamento, que seguro ya se apreció y vale unos $220,000, y Carlos conserva su ferretería. Sin demandas interminables, sin sorpresas desagradables, lo que es de cada uno se va con cada uno en total paz. Otro punto súper clave es la pensión compensatoria. Aquí solemos ver dos caminos. La opción A es una renuncia total y absoluta. Básicamente, nadie le pasa pensión a nadie. Pero luego tenemos la opción B, que es una alternativa bastante justa. Una pensión temporal, digamos del 20% del salario, por un par de años, pensada para proteger al cónyuge que decidió poner en pausa su carrera profesional para dedicarse al hogar o a cuidar a los hijos. Sección 5. Requisitos y prohibiciones legales. Ya vimos que las cláusulas son flexibles, pero hay que hacer un alto, porque la ley de familia tiene límites muy estrictos. Las reglas para que esto sea válido son inflexibles. Tiene que haber un consentimiento totalmente libre de presiones, plena capacidad legal, formalizarse mediante escritura pública ante notario antes de casarse y su contenido tiene que ser legal. Además, y esto es crucial, cero fraudes o mentiras sobre cuánto dinero se tiene realmente. Y aquí presten mucha atención porque hay un freno total. Un contrato prenupcial jamás puede pasar por encima de derechos fundamentales. Es imposible dictar términos sobre la custodia de los niños o renunciar a su manutención. Eso es algo que siempre decidirá un juez pensando en el bienestar del menor. Tampoco se pueden poner cláusulas que incentiven el divorcio o que vayan en contra de la dignidad humana. Eso no es negociable. Este modelo de encabezado notarial nos recuerda el peso real de todo este proceso. Estamos hablando de una escritura pública formal, seria. No es un acuerdo casual escrito en una servilleta mientras cenaban. Exige asesoría legal profesional y la firma de un notario público. Y bueno, para ir cerrando, vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Cómo podría una comunicación financiera transparente transformar el futuro de una relación? Después de analizar toda la anatomía de este contrato, queda clarísimo que no se trata de anticipar un final amargo ni de planear rupturas. Se trata de sentar bases honestas, equitativas y de cuidarse mutuamente. ¿No será que un prenupcial es, en realidad, la máxima expresión de transparencia antes de emprender un proyecto de vida juntos? Definitivamente un tema fascinante y que da mucho en qué pensar antes de dar ese sí.